Ok. Hola, yo soy Abril G. Carrera. Bienvenidos una vez más a las transmisiones de la FIL Oaxaca del ciclo Jóvenes, de la FIL Jóvenes del ciclo LIG y más allá, ya me estaba haciendo aquí bolas, donde conversamos sobre distintos temas muy interesantes, apasionantes en el terreno de la literatura infantil y juvenil. Y hoy me siento muy contenta porque nos está acompañando Antonio Ramos Revillas, que él es un escritor mexicano del norte de Monterrey, y vamos a hablar hoy de esta novela Salvajes, que acaba de ser reconocida con el premio White Ravens. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, pues únanse a la transmisión, por favor, déjenos sus preguntas, sus comentarios. Estoy segurísima de que vamos a pasar un rato muy agradable. Puedo adelantarles que si les gustan las historias un poco densas, este es su espacio. Entonces, Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bien, muy bien. Muchas gracias, Abril, por acompañarme también en esta presentación y a todos mis amigos de Filo, a Memo, a Vania, a Adi, a todo el equipo, Nadia. La verdad es que es un gusto estar en la Filo, aunque sea ahora de esta manera virtual, porque bueno, pues Almadía Forever, ¿no? Sí, y pues estamos muy felices de verdad porque Salvajes es una novela juvenil. eh, o sea, vean mi cara, me faltan palabras para describirla en un solo adjetivo. Tiene de todo, está fuerte, podría decir ese primer adjetivo, está fuerte. Y pues decíamos hace un ratito antes de salir aquí con ustedes que ganó el White Ravens la semana pasada. Este es un reconocimiento muy importante en el rubro de la literatura infantil y juvenil porque para empezar, está cumpliendo su 35 aniversario, y lo que hacen es elegir de entre un montonal de libros, 200 títulos que estén marcando la pauta en los temas dentro de la literatura infantil y juvenil. Ujú. Entonces, que Salvajes esté incluido, la verdad, a mí me puso muy contenta porque sí es una novela que es importante por los temas que aborda y cómo los aborda. Entonces, quería preguntarte, bueno, primero felicitarte y preguntarte cómo te sientes con Gracias. esta noticia, Antonio. Pues muy contento. La verdad es que cuando yo empezaba a escribir, Abril, fíjate que yo no, bueno, yo nunca intenté escribir libros para niños y jóvenes. Siempre, hasta mis 28, 29 años, eh, toda mi intención fue escribir literatura como para adultos, ¿no? Ahora le llamo para adultos, ya no sé ni cómo llamarla. Pero esa literatura. Y cuando me invitaron a escribir Lig, pues acepté la invitación con mucho escepticismo, pero poco a poco me fui adentrando en este mundo, y cuando descubrí que existían los premios White Ravens, como los Fundación Cuatro Gatos, como el Banco del Libro de Venezuela, como todos los que hay en en esta parte, digamos que del mundo de la literatura, dije, wow, qué padre. Y dije, ay, pero dije, esto lo gana gente, o que tiene, lo gana gente que tiene agentes o escritores muy buenos, ya con mucha trayectoria, ya viejitos, ¿no? Así como con su barba ya toda canosa y el bastón. Y no, resultó que, resultó que lo más curioso es que es mi tercer White Ravens. Entonces, uno ya era como inesperado, que fue con La guarida de las lechuzas, que lo tienes ahí atrás, además. El otro fue con Yo te pego, tú me pegas, un libro publicado por Tres Abejas y ahora con Salvajes. Y particularmente ni me acordaba del reconocimiento, ni me acordaba de la lista. He andado los últimos 5 meses como perdido en otras cosas, y cuando me avisaron, pues bueno, fue ¿sabes qué? Fue es que soy escritor, o sea, como reafirmar eso de que aunque cumpla muchas otras funciones y el otro día alguien me quería como ofender diciendo que solamente soy un funcionario, un burócrata cultural, y pues sí lo soy, o sea, sí lo soy y lo hago con mucho gusto y mucho respeto, pero también soy escritor, entonces eso como que me recuerda que soy escritor, ¿no? No, y la verdad es más que merecido este reconocimiento, porque dirán ustedes, bueno, sí, pero ¿de qué trata Salvajes? ¿Por qué aquí tanta fiesta? Perdonen, ya les vamos a decir. Salvajes es una novela juvenil, pueden darse una idea por la portada que ven acá. Es el norte de México, se ubica en el norte de México, en Monterrey. Es un chico, Efraín, que, bueno, vean ahí los clásicos, ¿cómo se llaman? Las varillas. Varillas, las varillas con las botellas ahí, un paisaje pues conocido
en los barrios más pobres de todo el país, ¿no? O sea, en realidad no es algo exclusivo de allá, pero la historia se ubica allá. Y para contarles un poquito, es la historia de este chico que tiene 15 años, tiene otros 2 hermanos más menores que él, y un día viven en la zona más, como una de las zonas más peligrosas de Monterrey, que justo de eso ahorita vamos a ir explorando. Y un día llega la chota, como mencionas tú, que acá le diríamos la policía, y se llevan a su mamá. Se llevan a su mamá porque la acusan de haberse robado un colchón. Esto no es spoiler, está sucediendo en el primer episodio y de ahí se desencadena toda la historia. ¿Qué va a hacer ahora Efraín para, pues, primero saber dónde está su mamá, qué puede hacer para sacarla? Imagínense esa presión tan grande. De esto va Salvajes. Y, y la verdad es que sí está muy intensa la historia, toda la travesía que inicia Efraín junto con sus hermanos. Entonces, quisiera empezar la conversación, Antonio, si te parece bien, que me encantó la imagen, digo, por supuesto es muy triste, pero me encantó la imagen de que haya sido acusada de robarse un colchón, que es algo muy absurdo, que pudiéramos decir, es real, o sea, esto está sucediendo, Sí. y que además en la misma historia se reconoce como absurdo e incluso se habla de otro gran robo absurdo, como es el robo del pan por Jean Valjean y Los Miserables. Entonces, cuéntanos, por favor, de Los Miserables, tu experiencia con Los Miserables y cómo fue que existió este vínculo entre esa historia y Salvajes. Sí, bueno, pues es que hay muchos absurdos en nuestra justicia mexicana, ¿no? Hay muchos absurdos también en la manera como vamos construyéndonos como personas. Y fíjate que tal vez esto tiene que ver con un recuerdo personal, porque cuando yo crecí en la colonia moderna, soy de esta colonia en la ciudad de Monterrey, pues mi familia éramos muchos, así que yo dormía en una colchoneta. Realmente mucho tiempo de mi vida dormía en una colchoneta y siempre pensaba lo que sería dormir como en un colchón así, no sé, un colchón de así de verdad. Entonces, bueno, ya no viví así una temporada y luego ya me cambié, compré mi colchón. Pero un día yendo por la ciudad, me encontré una camioneta de estas destartaladas, ya oxidadas, de estas viejas Ford, que llevaban, y en la caja iban dos chicos sosteniendo un colchón nuevecito, así envuelto en su plástico y todo eso. Y mi primer pensamiento fue el prejuicio de decir se lo robaron, ¿no? O algo hicieron. Pero después pensé, bueno, no, y si lo compraron, y si es su primer colchón, y entonces como que eso conectó con mi historia, y, y me di cuenta que hay personas y hay vidas para las cuales algo que nosotros damos por tan singular, tan necesario, es decir, algo que ni siquiera nosotros cuestionamos que debe estar en casa, hay muchos lugares donde no hay. Hay muchas casas en este país donde no hay colchones, donde los niños, los adolescentes, las mamás, los papás viven, realmente duermen sobre el suelo, ¿no? Con pequeños pedacitos de una espuma y que, bueno, y todo eso cómo impacta toda tu vida, ¿no? Me refiero a que vives 8 horas, pasas 8 horas o 9 horas dormido. Entonces ahí se fue como enlazando toda la novela y por supuesto lo enlacé con Los Miserables de Víctor Hugo y con Jean Valjean y porque es casi la misma historia. Y ya tenía tiempo queriendo escribir algo parecido, guardando todas las distancias, por supuesto, pero eso fue lo que, de ahí es de donde viene la historia realmente. Sí, está genial porque, digo, ya he tenido la fortuna de leer Los Miserables y se siente esta profunda injusticia, ¿no? Tanto en esa historia como en esta. Pero bueno, esa historia tiene añísimos en la literatura, ¿no? Y Salvajes es tan real y tan presente. ¿Cómo fue la experiencia de relatar esta injusticia que quisiéramos fuera, pues, irreal, que fuera Sí. ficción nada más? Pues fue bastante difícil, Abril, porque evidentemente hay un concepto de justicia que al final de la novela el abogado que lleva el caso la explica y creo que es como el meollo. Llegar a ese punto donde el abogado habla de lo que es ser pobre y de lo que es la justicia y la injusticia y de lo que es ser culpable solamente por cómo vistes y por donde vives, ya eres culpable. Esa parte la reescribí mucho, fue de las secciones como más complicadas, pero el resto, la verdad es que fue un viaje de descubrimiento, porque por ejemplo, muy al principio de la novela,
cuando, y aquí tal vez sí voy a dar un spoiler, pero es muy, se narra en la primera, no pasa ni 10 páginas y ya está contado. Cuando este Efraín va detrás de su mamá y de los policías, de los chotas, como decimos acá en el norte, lo va acompañando un amigo que se llama Geno. Y Geno, que es un personaje muy importante a lo largo de la novela. Y bueno, llegan a un cruce llegan a un sitio en el cual el camión se detiene porque chocaron y ellos se bajan y cuando tú esperas que sigan adelante, no. Geno se acerca a los coches chocados y aprovecha para robar y se van escapando, ¿no? Y hay una conversación sobre el robo. Cuando llegué a esa parte dije, wow, Geno, si Geno sí puede hacer lo que quiera, ¿no? Ese fue como un descubrimiento para mí. Y el segundo descubrimiento fue cuando pues están en las periferias, viven con muy pocas cosas. La mamá se dedica tanto a limpiar casas en casas de colonias ricas, como también a ir a gritar a diputados y alcaldes y en elecciones acarrea votos. O sea, es una mujer muy práctica también. Cuando llegué a ese punto dije, tengo que meter el narcotráfico, o sea, tengo que meter la violencia causada por todo este rollo del narcotráfico y no quería porque nunca, siempre he tratado de sacarle la vuelta, pero dije, es que si no lo meto, nadie me lo va a creer porque así es este país. Y ahí fue donde empecé ¿Y sabes cuál fue el punto clave? Cuando hay una escena en la novela donde le dan un arma a Freddy. Y entonces dije, no puede ser que le den un arma al hermano de Efraín y que no suceda nada. Entonces, ahí dice, creo que dice, un chico al que le dan un arma se convierte en otra cosa, ¿no? Puede ser víctima o victimario, puede ser esto y puede ser lo otro, y hay una descripción. Y a partir de ahí dije, bueno, va a estar el narcotráfico presente, no va a ser la parte central de la historia, porque no lo es, pero ya está aquí. Entonces, ya esas tres cosas, aprenderlas a escribir, romper mi propia censura, fueron como los más complicados. Es que sí, suena complicado. O sea, va, a ver, aquí voy a tratar de ordenar mi emoción, porque de verdad creo que es una historia a la que debemos acercarnos. Sí toca el tema de la violencia y la injusticia y podrían muchos de ustedes decir, porque yo lo he dicho como lectora, no quiero leer historias tristes, no quiero ponerme triste por algo que sé que es ficción. Y, y es muy válido, o sea, no los vamos Claro. aquí a obligar a que, no, a que lo lean, ¿no? Pero después de haber tenido la experiencia de leerlo, dije, es que esto es muy luminoso justo porque pones en el centro la violencia, que además, cuando pensamos en la violencia decimos, ay, sí, qué triste las familias, como que todas las personas, pero ¿qué pasa con los jóvenes y la violencia? ¿Cómo se están Exacto. enfrentando como a este mundo? Y no deja de ser, aunque es un tema, como tú lo has mencionado, difícil, complicado, no deja de tener sus recovecos luminosos. Ujú. Entonces, por eso yo les diría, hay que acercarnos a esta historia porque desmenuza, no se va por una vía de esto está malo y esto está bueno y mira, esto es lo que debes hacer, sino que presenta un panorama muy complejo y el lector, pues no sé, va, o al menos yo intenté entender un poco a los personajes y todo, y eso es lo que ahorita estaba pensando. Sí, Y sí, es muy complejo presentar este panorama, no puedes poner ninguno son buenos ni malos. Es decir, Geno es muy malo, o sea, Geno sí entra dentro del mundo del narcotráfico, es distribuidor, es un sicario, podríamos decir, muy joven, pero lo es, pero al mismo tiempo es el que tiene el acto más poético de la novela. Que es cuando hay una escena en la cual ellos suben al Cerro de la Silla y traen naranjas y empiezan a jugar con el valor de las semillas, ¿no? Y cómo pueden echar ellos las semillas y sueñan con que para ellos, para estos dos amigos, para Efraín y para Geno, como muestra de su amistad, hay un árbol de naranjas en lo alto del Cerro de la Silla. Entonces, pero y al mismo tiempo Efraín, pues también tiene que aceptar dinero del narcotráfico para poder pagar cosas de su mamá, no todo, ¿no? Porque también está trabajando. Entonces sí es como una red ahí como muy curiosa, donde todos son buenos y todos son malos, donde todos son grises a final de cuentas, pero lo que hace yo creo que la novela salga adelante es que al final del viaje, la bondad de Efraín, aunque siempre está a prueba, nunca desaparece. Y eso es lo que hace que uno diga, bueno, sí está feo, pero se puede hacer, ¿no? Puede uno salir.
Sí, sí, la verdad es que sí, en ese sentido es muy emocionante. Puedo decirles que la novela tiene un ritmo súper ágil, aunque se está describiendo una situación realmente complicada, peleaguda, con todos estos tonos, pues sí, de violencia, de desazón, se te va como agua y sobre esto me di cuenta que utilizas unas descripciones corporales muy específicas, que además se relacionan como con el ambiente y la descripción de las calles. Y para explicarme un poco mejor, quiero leerles un fragmento. Yo ando preocupada por los spoilers, entonces elegí de las primeras páginas, pero igual yo siento que los spoilers son un poco como destino y que a Sí, veces si nos enteramos pues de algo es tal vez porque así tenía que llegar esa historia a ti y después sí. de ti depende, ¿no? Pero bueno, escuchen esto, a ver qué les parece. Dice, bueno, está en el contexto de todo el drama de que la mamá pues ya se fue, ya se la llevaron la chota. Quería arrancarme la cabeza y tirarla al drenaje. Quería que fuera ahí ahogándose en la desesperación y que esos mismos perros que me habían perseguido se la llevaran en sus hocicos y la mordisquearan hasta cansarse. Quería, quería gritar, pero algo me taponeaba la voz por la vergüenza. Ahí se me doblaron las piernas, ahí sentí un golpe bajo, un dolor de estómago machín de los que te hacen vomitar. El puro miedo cabrón que se volvía culebra en la boca. Es algo muy corporal, muy Ujú. visual, que si en ese momento no estabas sintiendo miedo, por la imagen te asalta el miedo. Entonces mi pregunta es, Antonio, ¿cómo te fue en la escritura de todas estas escenas? ¿Cómo está tu cuerpo después de toda esta experiencia? Bueno, siempre me repongo después de escribir una novela con taquitos y con cosas así que me llenen, pero sí fue muy agotador escribirla, Abril, porque, bueno, no solamente porque fue una novela que sus últimos trazos los escribí en medio de la pandemia, o sea, a nosotros en la universidad nos mandaron a casa en el mes de marzo, o sea, el 21 de marzo ya estábamos en casa. Y para entonces yo tenía de la novela un poco más de la mitad. Entonces, no, miento, ya llevaba como tres partes de la novela, pero me senté a escribirla en medio de esta como ansiedad y yo creo que esa ansiedad se transmite en los personajes porque pues al menos los primeros 3 meses de la pandemia yo seguí un rigor muy como con rigor el tema de quedarnos en casa. O sea, salía nada más para hacer la compra y ya sabes, súper armado y con los spies para todos lados y llegábamos a la casa y limpiábamos todo. Entonces, creo que esa sensación también se transmite o se transmitió con muchas de las. Efraín es un personaje, como bien dices, muy corporal. Todo lo que le sucede, como que lo recibe en el cuerpo y su cuerpo reacciona, tiembla, siente. Hay una escena en la cual, por ejemplo, está desde lo alto de su casa y mira cómo aterrizan los aviones, porque él vive en lo alto del Cerro de la Silla. Y ahí puedes sentir en cambio el fresco del cerro, el oído el sonido de los grillos. Eh, Creo que también habla ahí, por ejemplo, de cómo percibe el aire y dice que tal vez el aire podría ser una corriente de aire y un mar de aire y sueña como que a veces que el aire lo empuja hacia arriba. Entonces, sí fue como muy complicado, pero sabes que lo más complicado fue terminar. Lo más complicado, no les diré no diré en qué acaba, por supuesto, pero cuando terminé de escribirla, puedo decirte y decirle a quienes nos miran que yo estaba ya honestamente estaba en el llanto. O sea, porque aparte me di cuenta de algunas cosas. Yo sé que son personajes de ficción y que es mentira, ¿no? Digamos, que toda literatura es mentira. Pero de pronto en esas mentiras que estaba contando había muy reales, porque quiero decirles algo, o sea, cuando ocurrió la guerra del narcotráfico, yo estaba en la Ciudad de México y Monterrey fue asolada terrible esos años. Y yo cada cierto tiempo hablaba a mi casa y preguntaba cómo estaban y me decían, no, pues hubo una balacera anoche. O no, pues hubo un toque de queda, nos pusieron en tal calle que nos encerráramos porque después de tal hora iban a pasar cosas. Y les decía, ¿y pasaban? Sí, sí pasaban. Pero en algunas de estas llamadas eran, oye, fíjate que levantaron al hijo de tal. Oye, fíjate que el muchacho tal que juega con nosotros ya también lo encontraron tirado en no sé dónde. Entonces, al final, esa verdad
que no es esa verdad que es innegable, de pronto darme cuenta que se había colado a la novela, pues sí, sí fue como muy fuerte, ¿no? A mí nunca me había pasado con ningún otro libro, si acaso con los últimos hijos que tienes también ahí atrás, pero con Salvaje sí fue como una cosa, yo sé que mis amigos escritores y mis amigos escritores van a decir, ay, Toño quiere ganar lectores y lectoras con esta declaración, pero la verdad es que fue algo inesperado y por eso hasta fue como catártico, ¿sabes? Como bueno, es ficción. Digo, no es ficción, pero no sé, y tuve muchas coordenadas para escribir este libro, al menos en ese aspecto, ¿no? Y uno de ellos fue Funde Nuevo León, que es la organización para la búsqueda de personas desaparecidas acá en Nuevo León, con el que una temporada estuve muy cercano, y también con el libro de Mala Hierba de Javier Valdés Cárdenas, que fue autor mío en CUS, y que cuando leí su libro me deslumbró, y todo eso como que me hizo que las partes duras, que no son mayoría, quiero decirle a los chicos, y a los papás, y a los maestros, y a quien está leyendo, si así hay partes duras, la mayoría eso es un chico que está tratando de salir adelante, pero que esas partes duras quedaran como muy fijas y las otras pues son como un desahogo en lo que va, porque también la novela es un canto de amor al barrio, a la periferia. Los chicos escuchan música, comen duritos, compran en los mercaditos, salen con todos los demás a hacer guasa a los centros comerciales, se enamoran en esos lugares, disfrutan la tarde escuchando canciones y comiendo bollos, o ve a los grandes pasando la tarde simplemente con un pollito en una, en una parrilla. Entonces, es que es como muy compleja, ahora que lo pienso, como bien dices, es una novela como con muchos grises, ¿no? Sí, exacto. O sea, no, es lo que decía, no podría decir que trata exactamente de esto porque es un universo ahí mismo y por lo mismo creo que es importante que ustedes puedan acercarse a ella. Como dice Antonio, no es como una cosa súper violenta que ay, va a traumar a los lectores. Y sobre eso quería preguntarte también. O sea, nos retratas una cotidianidad allá en el norte que se antoja mucho, esta camaradería, es como tú lo llamas, sí, el barrio, ¿no? Es saberte acompañado, saberte a salvo dentro de tantas circunstancias. Se antoja ese ambiente. Quizá lo tenemos muchos de nosotros con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros propios barrios. Pero entonces, Ujú. en ese sentido, para ti como autor, y que también muchas de tus historias atraviesan estos temas difíciles, vamos a ponerlos entre comillas, que no me gusta nada decir que hay temas difíciles, eh, ¿por qué es valioso hablar de esto que tanto se parece a la realidad, si no es que de alguna forma la retrata? ¿Por qué es valioso compartirlo con los jóvenes, con todos los lectores, pero principalmente con los chicos? Pues porque siempre me ha parecido que la LIG, más que un espacio de evasión, es un espacio para las primeras veces, para las primeras preguntas, para que los niños, los adolescentes se cuestionen por primera vez mediante la literatura qué es el amor, qué es el desamor, qué es la traición, qué es la violencia, qué son los cambios de timón en nuestras familias, ¿no? A un niño, un niño puede tener sus papás que están juntos, pero un libro sobre los papás que están separados les puede dar una respuesta si les llega a pasar, ¿no? Entonces creo que eso es importante en la LIG, más que esta burbuja que los cuida del mundo de los adultos, no, es este espacio en el cual con ciertas estrategias y con ciertas perspectivas podemos empezar a hablar con los niños y con las niñas de estos temas, de todos los temas, tanto los bonitos como los terribles, porque yo creo que la LIG sobre todo es esperanza. Eso lo tengo como muy, muy claro, sin importar qué tipo de tema tengas, en la LIG debe haber esperanza. Entonces, por eso es importante, porque si no lo hablamos con ellos, de nuevo, ¿quién los va a hablar? ¿Y dónde van a encontrar esas respuestas? Y además, ¿en serio creen los papás que los niños no conocen esos temas? A veces, luego me da curiosidad cuando los papás creen que sus niños no dicen malas palabras y que porque eso no les enseñaron en su casa. Claro, como si esos papás hubieran sido de niños muy bien portados, ¿no? Seguro eran terribles. Dice luego
dice luego mi hermana, que ella ya está pagando todo lo que le hizo a mi mamá, ¿no? Como era así como muy, muy peleonera y contestona, y era, mi hermana es estupenda, ¿no? Pero cuando era niña también tenía esos arranques así como, y ahora dice, bueno, a mí me la están aplicando ahora. Entonces, seguro todos estos papás tenían estas preguntas y estos papás de ahora tenían esas preguntas y estos miedos de niños, y por qué también le quieren quitar a sus hijos esa posibilidad de que no los tengan, ¿no? De que si le sabes qué, y yo creo que al final de cuentas es porque ellos siguen teniendo miedo del mundo, siguen teniendo miedo de los temas, siguen teniendo miedo de abrirse y dialogar, y eso es terrible porque se lo pasan también a sus hijos, y estos a sus otros hijos, hasta que llega uno que diga, oye, yo sí quiero hablar de esto, ¿no? Y al no tener ese espacio dentro de la familia, lo buscan en otro lado. Por eso creo que es importante que estén ahí presentes. Sí, coincido por completo contigo. Me encanta esta frase de que la LIG es esperanza y de verdad creo que es una historia que pone sobre la mesa muchas cosas. De verdad, sí, digo, no sé quiénes nos están mirando. Aprovecho para saludarles nuevamente, invitarles a que dejen sus comentarios, sus preguntas. Me gustaría preguntarles, ¿les gustan las historias que te tocan estos temas? Pues de violencia, podríamos decir narcotráfico, problemas familiares. Cuéntenos, por favor, nos gustará mucho leerlos. Pero igual pienso, si nos están mirando profesores, padres de familia, dense la oportunidad de acercarse a esta historia y compartirla con sus chicos. Pues no sé, las edades son muy, o sea, no me gusta clasificar a los lectores por edades, pero estoy segura de que si tienen un joven, una chica que les interese temas como peliagudos, algo que esté buscando conmoverse de muchas formas, esta puede ser una gran opción, de verdad. Y algo que ya mencionaste también fue la descripción del barrio, que es otra cosa que me encantó de la historia. O sea, no solamente son estas descripciones corporales de todo lo que está sintiendo Efra y sus amigos, sino la descripción tan clara de las calles, los negocios, Ujú. los antojitos. ¿Cómo fue? Tengo curiosidad. Recuerdo mucho una escena donde van en el pecero, bueno, en un En sí, el era camión, sí, en como el camión. una ruta urbana. Sí, una ruta Sí. urbana y va describiendo todos los negocios que va viendo. ¿Esa ruta existe? ¿Esos negocios están apilados así de esa manera? Sí, sí existen. Bueno, es que la colonia donde vive Efraín es una colonia que aparte yo conozco. Fíjate que cuando yo tenía como 18, 19 años, pues yo ya andaba trabajando y vendía cursos de computación y de belleza en una escuela de Monterrey. Y nuestro jefe nos mandaba, íbamos casa por casa preguntando si había jóvenes y si nos decían que sí, les ofrecíamos el taller o la clase, ¿no? La inscripción a esta escuela de prestigio, que desapareció muy pronto además. Entonces, un día este señor, este dueño que lo recuerdo que estaba muy gordito, o sea, si yo estoy cachetón, no, él era así, y hasta recuerdo que tenía una particularidad que siempre que empezábamos a trabajar, lo primero que hacía era que llegábamos a un abarrotes, a una tiendita, y compraba pancremas, unas galletas que antes vendían que eran como medio saladas y dulces, queso, panela y cocas. Y ahí antes de que nos fuéramos todos a trabajar, nos preparaba donchecitos de pancrema con panela, y era así como una cosa muy loca. Entonces, nos llevó a esta colonia en las faldas del cerro, yo subí y vi cómo estaba. O sea, era un espacio muy complicado, con senderos, con tuberías expuestas, con drenaje expuesto, con cabras y con chivas, con casas que tenían techos de lámina y a veces techos de plástico y las ventanas pequeñitas, casas que eran a veces del tamaño de una mesa de comedor. Pero ahí encontré muchos chicos que querían estudiar y que querían. Entonces, y curiosamente, no me sentía ajeno de ese bar. Veía a los chicos escuchando canciones, a los señores haciendo carnes asadas, y yo decía, es que es mi barrio también, ¿no? Es como, yo vivo acá, vivo en Monterrey, y yo sí tengo asfalto, y sí tengo drenaje y luz y todo eso, pero es eso. Entonces, a mí siempre me ha encantado el barrio. Yo soy feliz en los mercaditos, y soy feliz en este sentido de estar arropado por la comunidad. Entonces, de ahí viene el gusto por el barrio. Y me encanta porque justo es algo que le mencionaba Antonio antes de que saliéramos acá en vivo.
que necesitamos más historias de jóvenes narradas desde estos lugares que no sean el centro del país, ¿no? No porque no sean valiosas las historias del centro del país, pero es importante conocer otras miradas, saber que México en realidad es muy diverso y que sin embargo nos atraviesan como cosas, ¿no? O sea, la violencia, igual la que se pudo haber desarrollado en el norte, quizás sí fue mucho más cruenta que en la del centro, pero hay asuntos que es importante que conozcamos, siento yo, y cuando describiste todos estos lugares, sentí que yo estaba ahí. Yo he visitado Monterrey apenas nada más 2 veces, sí, creo que solo 2 veces he ido a Monterrey, y fue suficiente como para trasladarme, sentí que estaba ahí, dije, ah, mira, y aunque no hubiera ido, creo que la descripción cumple con su cometido de transportarte hasta ese momento. De hecho, no sé si te han dicho, tengo curiosidad, de que tiene como paralelismos o fronteras con la película que estuvo, bueno, la de Ya no estoy aquí, que se estrenó en Ah, sí. 2019. Sí, 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 bueno, sí me han dicho, ya ha salido, y yo no sabes cómo lo lamenté. Todo el mundo estaba feliz en Monterrey con esta película, yo estaba haciendo corajes. Qué chin. Ya, o sea, van a decir que me estoy copiando de la película, o sea, van a decir. Ah, ya entiendo. Entonces, pero bueno, la verdad es que los procesos creativos son muy tardados. Estoy seguro que la gente de la película llevaba más tiempo que yo haciendo la novela. Digo, yo empecé a escribirla en el 2000, ¿qué año es este? ¿2021 o es Sí, 2020? no, 2021. Bueno, yo la empecé a escribir como en el 2017, 2016, 2017, fue cuando escribí el primer capítulo. Y bueno, me fui despacio, ahí avanzando de vez en cuando, pero sí tiene esos paralelismos porque es que ese también es Monterrey, ¿no? El espacio simbólico de los dos, de la película y del libro, es este Monterrey del cual estamos hablando. Y yo si acaso lo que hice, y sí fue como una cosa por respuesta a la película, fue quitarle muchas cosas de la música colombiana. Y me enfoqué más en el hip hop y en el rock y otro tipo de canciones. Solamente dejé una canción colombiana, que es una canción que me gusta mucho, que es una canción viejita de La Piragua. Dice, en la orilla iba la piragua, se me va el nombre, pero es una canción muy bonita, que yo escuchaba cuando era niño, porque mis abuelos también escuchaban música de todo, escuchaban música colombiana. Entonces, ahí sí le quité un poquito de cosas, porque en algún trabajo de Efraín, antes de eso, él trabajaba ayudando a unos sonideros a poner música en los bares, ¿no? En las fiestas de la colonia. Y dije, no, ya no puede ser, ¿qué van a decir? Ahorita lo voy a poner a bailar. Entonces dije, se fue. Y lo quité de la novela. Pero sí es este espacio que compartimos. Y está padre porque es un Monterrey que nadie quiere ver además, ¿no? Recuerdo que una de las quejas de la película era que muchos decían, ay, es que eso no es Monterrey. No, eso sí es Monterrey, que tú no quieras verlo, que tú seas nada más de San Nicolás o vivas en San Pedro y creas que es todo, ¿no? Monterrey es todo, con lo bueno y con lo complicado que es. Sí, y bueno, yo que leí el libro y vi la película, puedo decir que no siento que sea una copia, pues. O sea, para mí como conviven muy bien, Ujú. no sé si, o sea, no podría decir que están en el mismo universo, o sea, sí reflejan como las mismas cosas, pero se sienten las distancias, pues. Lo que sí podría decir es que ambos protagonistas podrían ser muy buenos amigos, Sí, porque no sé, dije, ay, es que Efra y no sé, siento que eso está padre también que podamos como acercarnos a la historia y que eso nos invite a seguir buscando más representaciones, ¿no? Sobre esta. Hay más historia, bueno, me gustaría saber si hay alguna otra historia que tú conozcas que retrate como esta parte de la ciudad de Monterrey. sí, pues está esta novela de Luis Felipe Lomelí de Indio Borrado, que es una novela que fue publicada por Tusquets hace ya algunos como 6 o 7 años, y esa novela sí es un homenaje a Monterrey, y es la historia de un chico, un adolescente que quiere vengarse de su padre, o su papá ya no es, no sé, no me acuerdo ahorita bien, pero esa novela ocurre en los cerros. Fíjate que podríamos decir que son libros de los cerros. La película ocurre en el cerro de la Loma Larga, o en el cerro donde está la Colonia Independencia. La novela de Felipe ocurre en otro cerro,
en la otra orilla de ese mismo cerro y la mía ocurre en el cerro de la Silla del otro lado, pero todos tienen esa particularidad y sí, sí debe haber más, sin duda, pero que sean como que hayan tenido la oportunidad de salir en editoriales tan grandes, en el caso de Tusquets y en el caso mío con el Fondo de Cultura Económica, pues no creo que haya tantas así. Pero fíjate que yo hace mucho tiempo, Abril, andando en el parque Pushkin, el que está ahí en Cuauhtémoc, ahí en el centro de la Ciudad de México, me encontré una novela sobre el barrio de un autor que ganó creo que uno de los primeros Gran Angular. Y estaba ahí, había un altero de libros, como que no se vendió mucho porque había un altero, y estaba ya en el, igual sí se vendió mucho, y era un autor que ahora no recuerdo su nombre y que todo el mundo decía que era una súper novela para jóvenes, pero pues ya no volví a saber del autor y el libro lo compré, pero la verdad es que no lo leí, lo compré y se me quedó en alguna de estas mudanzas porque yo en la Ciudad de México vivía en 9 casas, entonces imagínate lo que significa mudar libros de 9 casas, algunos se te quedan. Y el otro día lo estaba buscando, dije, quiero, no, ni siquiera me acuerdo del título, pero sé que es un premio Gran Angular del 2000 o del 90 y pico o algo así. Entonces, sí debe haber como, por supuesto, más libros así. Y bueno, y para adultos, por supuesto, pues los cuentos de Don Antonio Parra, que también comparten ese universo. Para que vayamos anotándolos a nuestras listas de pendientes de lectura, porque es lo que me gusta mucho de leer, que empiezas con un tema y de repente se desata la cadenita, o sea, ya hay más y más y más y más, y luego descubres que tal vez no hay suficiente, por eso digo, es importante estas otras narrativas, acercarnos a estas otras narrativas de otros sitios que no sean el centro. Ya estamos a tiempo, ya más bien igual y ya hasta nos estamos tardando en acercarnos a este otro tipo de historias. Bueno, antes que nada quiero agradecerles porque ya nos están llegando comentarios. Les vuelvo a invitar para que nos dejen más comentarios y nos hagan también preguntas. Dice Laisa Onofre, me gusta mucho lo sensorial de todas las imágenes también. Y como cuando habla de la comida de Ma, de las anacahuitas y del viento de la montaña, muchas felicidades. La comida de Ma sonaba muy deliciosa. Luego Liliana y La Coral salsa de Ruiz. chorizo. Sí, la salsa de chorizo. Sí. Liliana y Coral Ruiz ponen, nos comparten muchas caritas felices y estrellitas. Muchas gracias. Renata Maldonado hace una gran pregunta que también dice, ¿de dónde salió la idea de titular Salvajes a la novela? La duda que yo tenía es, ¿realmente les llaman así los salvajes? Sí, y yo lo descubrí porque ya las cosas se juntan, ¿no? En tu vida a veces. Bueno, yo trabajo en la editorial de la Universidad de Nuevo León y una compañera de aquí le di a leer la novela porque ella vivía, bueno, yo sabía que ella vivía por ahí, por esa colonia. Entonces le dije, oye, un día me preguntó, ¿qué estás escribiendo? Le dije, no me lo vas a creer, pero estoy escribiendo una novela sobre una parte de tu barrio. Me dijo, ay, pues déjame leerla, a ver qué me parece. Y entonces se la di, ya terminada, y luego me dijo, qué loco que escribiste una novela sobre los salvajes. Y yo, ¿cuáles salvajes? Pues los salvajes, así les decimos en la cuadra a los de arriba, ¿no? Y yo, qué loco, ¿no? O sea, tú vives ahí mismo, o sea, la diferencia es que tú tienes ya luz y agua y asfalto, pero 2 calles arriba ya son salvajes. Y eso como que se me quedó muy grabado y lo metí en la novela, lo metí en la historia y cuando ya el libro estaba por salir, lo mandé con varios títulos y le dije a Horacio de la Rosa, que es mi editor en el fondo, dije, ¿sabes qué? Están estos títulos, yo no estoy tan seguro de que se llamen así. ¿Qué me propones? Y ya me propuso Salvajes y de dónde lo había tomado. Y entonces yo recordé todo este rollo con mi compañera de la oficina y dije, Salvajes, ¿no? Y pues, tenía un poco de miedo, porque también tenía el miedo del prejuicio y de que pensaran que era un hombre negativo o de algo, sí, vaya, algo en contra. Pero dije, no, pero estoy siendo honesto a que así fue la ruta como salió, así que así quedó Salvajes. Pero sí les dicen así, sí les dicen así. O les decían, porque esa colonia de la cual les narra ya ahora es un poco mejor. Y ahora, donde está este espacio, ahora arriba hay otros salvajes. Esta Ok. historia, ¿no? Es como las capas de historia, ¿no? O sea,
Seguro esta amiga cuando llegaron sus papás eran los salvajes. 9 años después o 10 años después, los que estaban arriba ahora eran los salvajes. Y ahora estos chicos que ya tienen, o estas familias, o este espacio que ya tiene mucho más seguridad, arriba ahora hay otros, ¿no? Entonces así como capas vamos convirtiéndonos y vamos siendo todos salvajes. Sí, me sonó un poco como Uroboros, ¿no? No puedes Sí, escapar. Realmente la historia se repite, hay cosas que permanecen. sí, Está muy fuerte. Me quedé pensando igual que en la trama, durante la trama, tienen el encuentro con un abogado y me gustó mucho la mirada hacia la defensa de los derechos humanos, que es algo que igual, pues, es otro tema complejo, ¿no? ¿Qué pasa con la defensa de los derechos humanos en el país? Y me gustaría saber si has tenido encuentros luminosos en este sentido, con este tema. Ojalá que sí. Pregunto. sí, bueno, ¿cómo encuentros luminosos? Ahí no, no, Sí, o sea, como donde, a ver, sí, me quedé pensando, porque se habla mucho de que la defensa de los derechos humanos no existe, ¿no? O sea, que ajá, es algo que si te, por ejemplo, si te metes en una bronca, ya valiste, que es un poco el sí, ánimo que trae Efraín, porque ¿quién te va a defender? Porque la defensa o la búsqueda de la justicia es algo muy, es caro, es solo para unos, es muchas cosas. Y cuando dije encuentros luminosos, es como, ¿conoces defensores de los derechos humanos que sí, pues realmente lo hagan de esa manera? Porque el abogado que conocen a mí me cayó muy bien. O sea, sí, está como en es un abogado esta... particular. Sí, sí, sí. Entonces me gustaría como que nos contaras un poquito de eso. Ajá. No, sí, sí conozco, tal vez no son como amigos míos o amigas mías, pero he estado cerca de trabajos de abogados que ayudan sobre todo en Funde Nuevo León, ¿no? Ahí con ellas, hay una gran cantidad de defensores de derechos humanos que las han ayudado y que las auxilian y ellas mismas luego se convierten en trabajadoras sociales para apoyar a otros que pasan por lo mismo que ellos están pasando y que ellas están pasando. Entonces, sí hay mucho, a ver, sí hay mucho mal en este mundo, pero también hay mucho bien en este mundo. El problema es que el bien está siempre minimizado, está siempre como que escondido, es más frágil y dura muy poco tiempo, pero siempre está ahí presente. Entonces, y particularmente esta idea de este abogado y el juicio al cual se somete al final, yo sé que no existe en México, pero sí en Estados Unidos, el concepto del buen hombre, ¿no? Eh, y, y, y sí hay. Yo creo que sí debemos encontrar, pero como bien dices, no en la proporción que lo necesitamos. Eso tal vez es nuestra gran tragedia. Me gustó porque, bueno, mi hermano es abogado, casualmente es defensor de los derechos humanos y por lo mismo me ha tocado ver muchas veces el- la mala fama que tienen en general los abogados, ¿no? O sea, como Sí, que no esperarías que realmente te vayan a defender. Y yo lo observo en mi hermano y conozco al abogado particular que sale en Salvajes y vi muchas similitudes y dije, bueno, es que realmente hay gente preocupada por sí, hacer sí la hay. justicia, ¿no? Entonces me gusta que esté esta mirada en la historia y que volvemos a lo mismo cuando decíamos, bueno, ¿para qué hablar de toda esta violencia? Y ahora te hago esta pregunta que yo sé que igual es un poco muy abierta y así, pero era, ¿hay esperanza en el mundo ante todo esto en lo que estamos? O sea, ¿por qué no podemos negar la violencia, no podemos negar las muertes o esta injusticia, ¿no? Hay tanta gente inocente en la cárcel, eso es una realidad. Entonces, ¿qué piensas tú de esto, Antonio? Pues no sé. Yo tiendo a pensar que sí la hay, pero como te decía hace un momento, no en las cantidades que necesitamos. Como que estas historias a veces se pierden y a veces se ocultan porque hay otras más urgentes, otras que se asuman, otras que se amontonan y a veces los defensores de derechos humanos no pueden y a veces la sociedad no puede porque es tanto, ¿no? Es el peso que tenemos de vivir en este país, y no solamente en este país, me refiero que toda Latinoamérica y muchas naciones de nuestro planeta viven bajo estas condiciones. Entonces,
pero sí debe haberla, y debe haberla porque así como existen estas cosas terribles, también existen los libros, y también existe la ayuda social, y también existe el vecino que te da la mano cuando algo se te atora, y también existen estos gestos de solidaridad. El otro día estaba viendo un texto que decía que dónde empezó la civilización, y la gente daba muchas respuestas, pero había alguien que decía, miren, la civilización empieza en este caso, y mostraba un fósil, y mostraba un fósil de un hueso roto que se había soldado. Y entonces decían, porque este hombre del Comañón o no sé qué, se fracturó una pierna, y la gente se quedó con él a cuidarlo y lo protegió, porque se veía que, o sea, que se le había soldado y se había seguido vivo, ¿no? Había un estudio ahí químico, ya sabes, carbono 14, no sé qué más. Entonces, en la medida que sigamos ayudando a los otros y siendo empáticos y siendo solidarios, creo que hay esa esperanza. Y yo por eso es que adoro a los promotores de lectura, porque los promotores de lectura, los coordinadores de lectura, los mediadores, como quieran llamarlo, a veces entre ellos se pelean porque ya no saben ni qué nombre ponerse, pero dan este espacio para sí, este espacio suyo. Y bueno, no solamente los promotores de lectura, los mediadores de todo, los que ayudan a sensibilizarnos con el gasto de la energía, del agua, que nos acercan con los libros, dan su tiempo para darnos un poco de luz y para darnos un espacio para reflexionar mejor sobre nuestros entornos. Entonces, en la medida que eso siga existiendo, hay esperanza. Y un poco en la novela también esa esperanza se cuela con los libros. Casi al final no diré nada porque sí es un súper spoiler, pero yo sí creo que la hay, pero en gotas mínimas. Pero es por eso la importancia de esas historias hacerlas más visibles, ¿no? Sí, justo pienso eso, que sí hay esperanza y cómo la encontramos. Y hay que buscarle, porque está ahí, me gusta por ahí. Ay, es que perdí mis citas porque yo saqué un montonal de citas, pero era algo así como hay que saber mirar pues lo que está sucediendo. Bueno, olvídenlo porque lo estoy parafraseando mal, pero bueno, Porque como entonces dijo alguien que... porque sí, exacto. Oigan, pues vamos a ir cerrando la charla porque ya voló el tiempo. De verdad, si tienen ustedes otro comentario, otra pregunta que hacerle a Antonio, tanto si ya leyeron este libro como si no, pues háganla. Este es el momento antes de que nos vayamos para siempre, aunque esto quedará guardado en el mundo virtual Quedará guardado por siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. A veces me da miedo eso, pero bueno. Bueno, a mí me encanta, perdón, abrir una Sí, sí, película sí. de 20.000, bueno, el del viaje del tiempo, la máquina del tiempo de H.G. Wells. Y hay una escena en la última versión en la cual hay una biblioteca que tiene acceso a todos los videos y a todo. Y ahí está contando un último bibliotecario, que es una pantalla de computadora, contando las historias que ha visto a lo largo. Entonces, pues sí, si no viene un meteorito, esto que estamos haciendo es eterno ya. Ya Sí, está almacenada en un servidor, ¿no? sí, o sea, Así que está hay que ponernos padre. bien para la foto. No, y está padre porque además se va a quedar para la posteridad estos temas violentos. Podría yo preguntarle al aire o al ente que vea esto en el futuro, ¿dejó de existir la violencia? ¿Dejó de existir todo esto? ¿Pudo tener la humanidad un buen destino? No sé, sería una buena historia. No sé, No sería una sé, buena historia, sí. sí. Pero Oye, yo creo que más bien va a ocurrir lo del cuento de Gabriela, no sé si ay, se me olvidó Gabriela su Damián. nombre, creo que es Gabriela Conde o de Gabriela Damián. Gabriela Sí, Damián, este cuento terrible del cementerio, el cuando hablan de las chicas jardín, muertas, el jardín, sí. ¿cómo se Yo llama? lamento que ese futuro es más real que el otro. Ese cuento, léanlo, por favor. Está gratuito en internet. Se llama, ¿por qué lo estoy olvidando? Sí, El, yo no tengo el cuento presente, o sea, no tengo el título, pero me recuerdo que a mí me puso la piel chinita. y que también toca estos temas, ¿eh? O sea, en otro sentido, pero es el mismo tema. Gabriela Damián. Bueno, si ustedes teclean Gabriela Damián Jardín, les Sí, vas. Soñar en el ahí jardín. aparece. Gracias, gracias, Google. Soñar en- Soñar en el jardín, lean ese cuento, está buenísimo y qué bueno que lo Sí, cómo no. recordamos. Y bueno,
la novela termina, obviamente no les voy a decir cómo termina, pero a lo que quiero llegar es que está fechada con una conmemoración de un Sí, día, pues que ojalá no existiera, o sea, ojalá no tuviéramos que eh, claro. llegar a eso, pero ahí está y es importante que esté, que es el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Me contabas un poquito antes de que saliéramos en vivo, pero me gustaría que les contaras a los demás cómo fue la experiencia de terminar esta historia justo ese día. Pues es que yo, bueno, a lo largo de la historia de la escritura de la novela, fui tomando muchas decisiones y una de estas decisiones impacta directamente con esta fecha. Y yo estuve todo el tiempo escribiendo, escribiendo, corrigiendo, corrigiendo. Y ya en la última versión, estaba un domingo, estaba así muy concentrado, me levanté muy temprano eh, y me puse a trabajar en la novela. Y ya como eso de las 3 o 4, me metí al Facebook y vi que empecé a hacer scrolling y vi que varios compañeros y compañeras estaban poniendo cosas sobre que ese era el Día de los Desaparecidos, o en el que se conmemoraba a las personas desaparecidas por violencia, o por, ¿cómo dice? No dice violencia, por fuerza, bueno, ese día. Entonces, y eso como que hizo en eco de que estaba teniendo una novela que de alguna manera también tocaba ese punto, y ahí fue donde dije, lo tomé como mal augurio y como buen augurio. O sea, malo de que estuviera ocurriendo este empalme, pero buen augurio de que la novela podía estar puesta en algo muy real, en que aunque era ficción, podía llevarnos a pensar en cosas de la realidad que a veces no queremos. Y, y eso fue lo que ocurrió, y por eso puse la fecha. Dije, bueno, estoy terminando. Puse la fecha y la mandé con mi editor. Y ahí ya se acabó. Ya no volvía más a trabajar en la novela, salvo que me decían aquí, dice una palabrita, puede decir otra y ya. Pero ya realmente ya no había ningún otro trabajo de fondo con la historia, ¿no? Pues me estremeció muchísimo haber terminado la historia y luego encontrar esa fecha. Creo que cierra muy bien un ciclo importante, la travesía de haberlo leído, que hablábamos, sí es la aventura, porque sí es una aventura muy real, muy cercana, si ustedes la quieren ver así, de Efraín intentando pues resolver la vida, lo que se le viene encima una vez que se llevan a su mamá a la cárcel. Eh, Digo, no hemos hablado aquí ya nada del sistema carcelario, lo que implica la burocracia, lo que implica pues el dinero, ¿no? Que todo lo mueve y que también tiene y reflexiones muy valiosas sobre el dinero, porque pues finalmente vivimos en un mundo capitalista voraz y bueno, esos Sí. también son fronteras, temas que atraviesan aquí. Entonces, pueden notar ustedes que es un libro muy complejo, muy completo también, que yo de verdad les invito mucho a conocer. Y para ir cerrando la charla, me gustaría también preguntarte, en todas las aventuras que atraviesa Efraín, ¿cuál fue para ti una de las más divertidas de escribir? O sea, la que digas, esto me hizo reír, me hizo sentir bien. Pues creo que tiene que ver siempre que se va con sus amigos al centro, pero las que disfruté mucho escribiendo y que me puse como de un estado de humor así como bonito, fue cuando sube con Geno, por supuesto, al árbol de naranjas, cuando se va con su hermano a comerse tacos al centro de Monterrey, y cuando entran a la librería. Cuando entran, hay una escena en la cual entran a una librería. Y esa me gustó mucho porque es mi librería, o es la librería que yo tenía en Monterrey, y fue como volví a ver a mi Brandy, este perro lanudo que tenía ahí, un viejo pastor inglés que estaba todo descuidado, no era nuestro, era de la gente que nos rentaba, y es el perro con el que finalmente quise a los perros. Digo, siempre he rescatado, y tengo perros, ¿no? Pero cuando conocí al Brandy, el Brandy así todo flaco, corrioso, apestoso, con las babas así, las pelfos todos. Ahí dije, no, los perros son la onda. Entonces, esa parte también la disfruté mucho al escribir, y cada que comen, cuando comen, me gusta mucho que los personajes coman, porque luego hay personajes como que son literarios, ¿no? Y solamente están pensando en la inmortalidad del cangrejo y nunca los ves comer, reírse, ir al baño, que se les echa. Ahorita hice un desmán aquí en mi oficina porque tiré la salsa de soya que estaba comiendo y manché libros. Entonces, cuando esas cosas aparecen en los libros, me gusta mucho y los disfruto también bastante escribir.
Ay, pues a mí solo me quedó la certeza de que la próxima vez que voy a ir a Monterrey, ya lo declaré, voy a comer unos duritos, porque Ay, incluso se me había olvidado qué rayos eran los duritos, ¿no? Entonces vi apenas a Alejandra Arevalo, que sí conoces, que también ella es de ¿cómo no? Monterrey, y le dije, Ale, oye, Ale, me da pena hacerte esta pregunta, pero ¿me puedes recordar qué son los duritos? Porque suenan deliciosos, pero ya no me acuerdo exactamente qué son. Ay, ¿cómo no te acuerdas? Son los que acá les decimos chicharrones preparados, Sí, pero además son muy diferentes, son muy son muy diferentes. diferentes, porque los nuestros son una comida. Sí, sí, no, o sea, eso me gusta, que podemos acercarnos a esta otra comida, ¿no? Que sí existe, que está allá, salir, salir de nuestros espacios, explorar otras historias, conocer a Efraín, que de verdad es un tipazo, me cayó súper bien. Yo lo quería abrazar todo el tiempo. Disfrutar, por supuesto, con tu narrativa, Antonio, que me pareció muy cuidada, expresiva, corporal, como ya lo habíamos mencionado. Y pues de esta manera yo cerraría esta presentación, aunque me estoy olvidando de leer los últimos comentarios que por acá llegaron. Muchas gracias. Que dice Lupita López y Abiel que te mandan muchos saludos y muchas felicitaciones. Y también te mandan muchísimos Gracias. saludos Marce Ramírez. Y Laisa Onofre dice Ay, que sí, que perdón. Laisa dice que sí, que los duritos son muy deliciosos. Entonces, vamos por duritos. vamos por Doritos. Sí, somos unos inventores de garnacha frita acá en Monterrey, maravillosos. Había una cosa que se Sí, llamaba Llena tu Loco, Abril, bueno, sí alcanzaste a conocer Llena tu Loco, que ibas a una barra y te ponían como 9 tipos de fritos. Tenías para escoger como 10, 15 tipos de fritos, de cacahuates y luego de verduritas para ponerle a esos fritos y luego de tipos de gomitas enchiladas y normales y al final salsas. Y con eso todo te lo preparaban en un solo bowl y era así como la muerte andando, ¿no? Pero era wow. delicioso. Suena como algo que necesito probar porque lo más cercano que hay acá en el centro son los doritos preparados, pero No, eso suena más elaborado. no, era una bomba. Yo creo que ahí me dio diabetes, o no sé. No me ha dado, pero yo creo que ya agarré algo terrible. Ay, qué cosas. Pues de verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo más sobre este libro. Yo le auguro que va a encontrar a muchísimos más lectores. Qué rato tan agradable hemos compartido, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a la gente de la Filo, todo el equipo de allá y bueno, pues compren Salvajes y compren, pues vean, estén al tanto de todos los eventos de la Filo. Sí, sigan viendo por favor la programación de la Filo que todavía continúa. Recuerden que está hasta el domingo. Todavía habrá más encuentros emocionantes en esta feria híbrida. Ya estamos unas cosas en presenciales, otras virtuales. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito jueves. Ya casi se acaba la semana. Ah, sí. Hasta pronto.